amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos en este lunes 15 de julio del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, pues sí, en esta entrevista y en la reaparición de Pedro Joaquín Cotway simplemente sirvió para darnos cuenta en qué acaban estos partidos que se dedican a destruir a México. En qué acabó este famosísimo priismo. Este personaje tiene mucho rato que no aparecía, pero ahorita que Alito Moreno quiere apoderarse por completo del PRI, ya salió a escena pública. Desafortunadamente, y en un mar de lágrimas, tiene que aceptar que ese priismo que él conoció, que era único e inigualable, ya no existe. Se ha reducido simplemente a un 11%, y en una de esas, en la intermedia, queda en el 5%. Un mar de lágrimas vemos a este priista después de lo que han tratado de frenar a capa y espada, después de esa asamblea que ellos consideran ilegal por parte de Alejandro Moreno. Han metido una impugnación, dicho sea de paso. Les presenté parte de esta entrevista hace un par de horas, en donde pues relata todo el cochinero que hizo Alito, pero lo vuelvo a reiterar, esto ya es demasiado tarde. Tuvieron su momento de reaparecer y lo hacen hasta ahora. Pues bueno, así acepta simplemente que este priismo está hecho pedazos. Escuchen ustedes, empiezan las lágrimas dentro del PRI. Con Pedro Juan, ¿hay priismo todavía, Juan Pedro? Sí hay priismo, no puedo negar que el PRI se ha hecho más pequeño, que hay un porcentaje amplio de la población que tiene un desencanto importante con el PRI, que los priistas somos menos. Pero hay gente que trae tatuado los colores del PRI en el corazón, que está profundamente indignada con lo que está pasando, que quiere la modernización del PRI y quiere evitar que el PRI se muera. Porque si el PRI no hace los grandes cambios que necesita hacer, si queda en manos del grupo de amigos del dirigente nacional, va a seguir en su crisis y difícilmente logrará mantendrá el registro nacional en la elección del 2030. La tendencia, si pareciera en 2018, que había sido el peor resultado para el PRI en una elección presidencial, fue como el 16%, si no recuerdo mal. En esta ocasión, la parte de votos que obtuvo el PRI en la coalición, pues fue el 11%, así que si le vamos recortando de a 5, 6, 7 puntos, pues para la otra, quién sabe en qué pare. Pero si se lograra, por ejemplo, a través de este conjunto de procedimientos legales, evitar la reelección de Alito Moreno y alguien asumiera la dirección del PRI, ¿hay condiciones para hacer este trabajo de darle oxígeno, de consulta a la base? Porque es Alito Moreno, pero generalmente los dirigentes expresan la sensación, el tipo de visión que tiene un segmento, no necesariamente todo el partido, pero por los amigos de Alito, que están en el Comité Ejecutivo Nacional y que están en otras posiciones. ¿Hay manera, digamos, de limpiar el PRI? Por eso estamos recurriendo a las instituciones del Estado para que existan resoluciones legales que nos den fuerza para poder vencer esos obstáculos. En mi personal opinión, lo que se requiere hacer en el PRI es que Alejandro Moreno termine esta extensión de mandato, septiembre que se califique la elección presidencial, se vaya, una dirigencia interina convoque primero a una consulta a las bases para elegir al presidente y al secretario general, o presidente y secretario general. Pero no una elección popular, una elección ir a las bases, a las militantes y a los simpatizantes. ¿Con qué objeto? Con que tengamos un comité ejecutivo legitimado por el voto de las bases de PRI y con un mandato de refundar el PRI. Y esa directiva, con esa legitimidad, convoque a una amplia y representativa Asamblea Nacional que delibere sobre hacia dónde cambiar al partido,
¿qué transformación hay que hacerla? Por ejemplo, el PRI actualmente es un partido que el 50% de sus fuerzas, de los estatutos, se lo da a los sectores y el 50% a su estructura territorial. La estructura sectorial está diluida. El PRI debe de ser un partido ya más territorial. Métodos de elección de dirigentes, identidad ideológica, propuestas para sacar de programas de gobierno, de políticas públicas. No es fácil que un partido, como tampoco un candidato, se sacuda los negativos altos. Es de las cosas más difíciles que hay en política. Pero yo creo que en el PRI hay suficiente talento para poder reinventar al partido como un partido del siglo XXI. Esto que dice usted, que me parece muy relevante, porque todos hemos visto aquellas 3 columnas básicas, la CTM, la CNC y la CNOP, dice usted, diluidas o prácticamente inexistentes hoy. El PRI tendría que cambiar a esa composición más popular, más de comités distritales, o ese es el planteamiento que usted propone. Exactamente. En esta pasada elección, pues Morena arrolló, ganó la presidencia, ganó el Congreso Federal, ganó gubernaturas que estuvieron en juego, pues y una de las cuestiones que se mencionan mucho es que a la candidata de la coalición opositora le pesó mucho la marca de los partidos que la postularon, ¿no? PAN, PRI, PRD. La pregunta que yo le hago es si la oposición que le hace falta al país está en el PAN, está en el PRI, o está en nuevos partidos, en nuevas fuerzas políticas, porque se critica que no hay renovación de cuadros, que no hay relevo generacional. ¿Dónde ve usted el surgimiento de una nueva oposición en el país? Yo creo que debe estar en los dos lados. En reformas radicales a los partidos tradicionales y en el surgimiento también de nuevas fuerzas políticas frescas que vienen de la lucha ciudadana. Yo creo que ambos caminos tienen que recorrerse, porque los riesgos que estamos corriendo es que la oposición está resultando cada vez más débil. Si en el 2018 fue una derrota contundente, en el 2024 pues fue una paliza. Y que el partido se quede sin el partido hegemónico, ya regresamos a un régimen de partido hegemónico. Sí, claro. Con otro partido hegemónico, pero ya estamos en un régimen de partido hegemónico. Y falta ver cómo va a ser la asignación de los legisladores del Congreso de la Unión, si va a respetarse el principio de no más de 8% de sobrerepresentación, o nos vamos a ir al 20% de sobrerepresentación. Ahí sí ya estaríamos totalmente en un régimen de partido hegemónico. Sería un regreso a los años 60, a la presidencia de don Adolfo Ruiz Cortines o don Adolfo López Mateo. Si aún así no hay un contrapeso, lo que sigue es el partido único. Sí. No quiero exagerar, ¿no? Pero en un horizonte lejano, si seguimos en esta dinámica de una incapacidad de las oposiciones a modernizarse, a convertirse en atractivas para el electorado, a hacer ofertas renovadoras y a hacer una oposición responsable, hacia allá vamos a ir. Y usted hablaba hace un momento, pero esta pregunta, Víctor, va en ese sentido, la crisis del sistema de partidos. Usted dice, hacia allá vamos a ir si no se toman las medidas necesarias, si los partidos no se renuevan. Ahí viene la del PAN, a ver cómo le va. Hay todo un cuestionamiento de si Marco va a repetir el camino de Alito, en fin, ya veremos, pero la sociedad ya no se siente representada por los partidos. Los partidos se distanciaron de la sociedad y por eso Morena logró estos niveles masivos de voto, de representatividad, de movilización, porque Morena, bien a bien, pues no es un partido tampoco. El propio presidente lo describe como un movimiento, ¿no es cierto? Pero esa época de partidos, regresamos al momento de don Jesús Reyes Heroles haciendo esta ley que le dio entrada a organizaciones pequeñas y representatividad en el Congreso. ¿Esa era terminó, don Pedro? ¿Volveremos al partido único, hegemónico, controlador de los destinos del país? De Morena yo lo que diría es que es un movimiento, pero eso es un partido. En la clasificación teórica de partidos lo pondría yo como un partido carismático. Y el reto de Morena es sobrevivir sin su líder. Sobrevivir sin el carisma del líder. Si es capaz de institucionalizarse, que es el gran reto de los partidos. Las institucionalizarse. Ahora bien, los partidos políticos nunca han sido populares. Ya desde hace muchos años, hace 2 siglos, Alexis de Tocqueville decía que son los males necesarios de las democracias representativas. Entonces a los ciudadanos pueden no gustarles los partidos políticos, las prácticas que se dan luego entre los partidos políticos, algunas suelen parecerles pestilentes aparte de a ciertos ciudadanos,
Pero la democracia representativa no se puede ejercer cabalmente sin buenos partidos políticos. Hay el viejo dicho de que las leyes, y me refiero un poco también al tema político, son como las salchichas. Más vale no enterarse cómo se hacen, porque uno puede dejar de querer comérselas. Negociación es un tema que está presente siempre en la vida parlamentaria y en la vida política. ¿Cabe la posibilidad de negociación actualmente, Pedro? ¿O esta tendencia de la que hemos hablado a la hegemonía y al partido hegemónico todopoderoso cancela la negociación? Y eso también puede redefinir la manera en que funcionan los partidos políticos. Antes se necesitaban tribunos, se necesitaban personas con mucha capacidad para negociar. No sé si esos perfiles van a quedar caducos en este nuevo contexto. ¿Te refieres, perdón, a negociación del partido hegemónico ahora con otras fuerzas y a la negociación interna también en los... Mira, tu pregunta a mí me lleva a ese brillante artículo que publicó el historiador Enrique Krauss sobre Gómez Morín y Reyes Heroles. Y evocó cuando el licenciado López Portillo fue candidato a la presidencia de la República. Único. Fue candidato único. O sea, no hubo un solo opositor. Uh-huh. El PRI llegó a ser un partido tan hegemónico que llegó al lindero del partido único. Uh-huh. Entonces, ¿qué hubo? Bueno, del lado de la oposición hubo un genio, un hombre con el talento suficiente como Gómez Morín para organizar la acción nacional. Y del lado del PRI tuvimos a Reyes Heroles, que aplicó la autocontención del partido hegemónico. Y entonces, ¿qué hizo? Abrió espacios para que pudieran surgir nuevos partidos, para refrescar el sistema de partidos y ampliarlo. Recordemos que le dio el registro al Partido Comunista Mexicano. El Partido Comunista Mexicano era clandestino, no lo reconocía la ley. Emitió no solo disposiciones electorales como la representación proporcional para que exista más pluralidad en el Congreso, los plurinominales, que ahora los quieren desaparecer. El sentido de los plurinominales es darle representación a las minorías y evitar la sobrerepresentación de las mayorías. ¿Vivimos una regresión, don Pedro? Ahí esa sería una regresión total, ¿no? Autoritaria total. Se hizo posible la ley de amnistía, que salieron los presos políticos del 68, casi digamos de la prisión, a ser legisladores federales, y eso revitalizó el sistema de partidos de México, fortaleció a la democracia mexicana, y a partir de ahí se inició una transición que llevó a la alternancia en el año 2000. Correcto. Entonces, yo contestaría a la pregunta de Enrique con otra pregunta. ¿Hay un Reyes Heroles en Morena que haga la autocontención? No lo veo, don Pedro. No sé usted qué piense, pero... ¿O van por el carro completo? Pues están impugnando la alcaldía Cuauhtémoc y Jalisco, como que me parece... O sea, quieren todas las canicas en todos los rincones del país y ya tienen, pues, una ampliación que gobiernan el 60 y tantos % del territorio nacional, casi el 70, ¿no? Sí, más o menos en términos de la superficie o la población en los estados que ganaron. Sí, no se ve un Reyes Heroles, no se ve la tendencia, el impulso a la autocontención, al revés, lamentablemente. Hoy en retrospectiva, porque la clave aquí me parece es pensar si esto se debe a un solo hombre, y me refiero a la crisis interna del PRI. Alito Moreno declaró en días recientes ahora que él no es responsable de las derrotas del 18, ¿no? Hay en el ecosistema de partidos todos estos elementos en crisis. Él llega, se agandalla, hace lo que ya usted ha descrito. Muy bien. Pero el tema es de fondo, y me parece sí, el país va nuevamente hacia esa sola conformación de una fuerza, y todos los demás se convertirán ahí pues en lo que eran en los 60s y todavía en los 70, cuando el PRI era un aplanador en el Congreso, y los que existían ahí pues eran minúsculas representaciones de otras minorías. Si hoy hiciéramos un balance de eso, me parece que ese es nuestro futuro, don Pedro. Con la gran diferencia de que el partido de Morena sí vela por los intereses de los ciudadanos, no que el PRI era mentira tras mentira. Y recordando, ustedes lo escuchan, lo que era en su momento ese priismo que tenía poder, el cual se redujo ahora a nada, más que a una franquicia en el que uno lo dirige todo.
Nos vemos, señores, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.